En esta ocasión, la primera capacitación que vamos a hacerles, porque también, así como en enfermería, les vamos a seguir haciendo mes por mes. Este va a ser sobre monitores de signos vitales, ¿vale? Un monitor de signos vitales nos sirve para detectar, procesar y desplegar en la pantalla o en la central de monitoreo los distintos parámetros fisiológicos. Además de que el monitor de signos vitales le despliega en la pantalla los datos, cuenta con un sistema de alarmas. Este sistema de alarmas nos avisa si los parámetros sobrepasan un límite o se bajan de un límite en específico. Estas alarmas pueden ser visuales o audibles. Entonces, en los monitores generalmente tienen en la partecita de aquí, a un lado o en la parte superior, un foquito que les va a indicar la alarma visual y se va a escuchar un pitido, ya sea del ritmo cardíaco o de una alarma, ¿sale? Regularmente estos son los parámetros principales que se presentan en los monitores, que sería electrocardiograma, presión invasiva, saturación, temperatura, CO2, presión invasiva y presión intracraneal. Este es saturación venosa de oxígeno. Entonces, regularmente estos son los parámetros principales. Hay algunos que se miden a través de latiguillos, como son el ECG. Hay otros que son por brazalete, como la presión invasiva. Está el dedal para el de saturación, y el de temperatura, pues es un solo cable que regularmente lo ponen en la piel, o lo tienen que poner en la piel, la parte metálica. Hay algunos monitores que luego tienen para doble zona, que vienen dos sensores, pueden colocar ya sea uno o los dos al mismo tiempo. Los principios de operación son que los monitores vienen preconfigurados de fábrica, en el que ustedes al fabricante o al proveedor le dicen necesito ciertos parámetros y ese monitor se queda con esos parámetros ya configurados. Están los modulares, que el monitor tiene unos espacios para colocarle unos módulos y ustedes pueden ir intercambiando, agregando o eliminando parámetros que desean medir. Esos en algunos hospitales les gusta mucho porque pueden comprar un monitor base y con el tiempo ir agregando parámetros o ir agregando módulos. Siempre y cuando los módulos sean de la misma marca y del mismo modelo, pueden intercambiar entre un monitor y otro. Regularmente están en la parte lateral, que sería esta de aquí o esta de acá. Están algunos que son ambos, en los que el fabricante manda ciertos parámetros de fábrica, por ejemplo, el ECG, la saturación, la presión invasiva, y tienen espacios para ir colocando más módulos e ir dándole mayor opciones a su monitor. Los parámetros pueden ser fijos o de transporte. Regularmente los fijos los encontramos en quirófano, en terapia intensiva neonatal, y estos miden ciertos parámetros dependiendo del lugar. Por ejemplo, el adulto pediátrico regularmente traen los básicos, y el neonatal se enfoca un poquito más en tener estos de doble temperatura por la misma opción la misma prioridad de tener dos temperaturas o la temperatura del bebé controlada. Están estos fijos regularmente en terapia intensiva y en terapia neonatal, están acompañados con una central de monitoreo. ¿Esto para qué nos sirve? La central de monitoreo nos sirve, bueno, a ustedes en su caso, el hecho de estar en central, tener todos los parámetros de todas las habitaciones, de todas las camas en un solo lugar, y así sea más fácil detectar si algún paciente está teniendo un parámetro fuera de lo normal. Están también los de transporte o los de traslado. Se dividen en intrahospitalarios. Los intrahospitalarios son los que se encuentran dentro de la clínica o dentro del hospital y que se pueden estar moviendo entre habitación, se puede estar moviendo dentro del hospital. Regularmente el que tenemos acá es un monitor de signos vitales de traslado, de los que se encuentran dentro del hospital. Casi siempre tienden a ser
de pantalla chicas, los parámetros limitados, nada más los básicos, y contar con un carrito o un pedestal con llantas para que sea de fácil movimiento. Y por otro lado tenemos los interhospitalarios que nos sirven para pacientes que ya sea que los quieran trasladar de esta clínica a otra clínica o que regularmente se llevan en las ambulancias. Estos, por facilidad de movimiento, son chicos, son como si fuera una tablet poquito más grande, como de unas 8 pulgadas, para que ayude a la facilidad de movimiento. Algunas de las normas oficiales mexicanas son estas que se emplean tanto para la fabricación como para el empleo de los monitores los monitores de signos vitales. Tenemos la 197, que son los requisitos mínimos para que el hospital pueda tener un monitor de signos vitales. Si tienen monitores en UCI, yo les recomendaría echarle una leída a la 031 y sí, nada más a la 131. Si utilizan los monitores en quirófano junto con las máquinas de anestesia, les recomiendo la 170. Y esta es una norma que aplica para todos los dispositivos médicos. En este caso también para los monitores, en las que debe haber un etiquetado formal y establecido por la COFEPRIS, donde dice qué datos deben presentar los monitores. Y por último la 020, que creo que ninguno de ustedes está en ambulancia, pero esa norma les indica todas las prestaciones y todo lo que debería tener una ambulancia. En clase de riesgo es clase 2, de acuerdo a la COFEPRIS, ¿sale? Efectos secundarios y riesgos que puede tener un monitor de signos vitales. En sí es un equipo muy sencillo, ustedes lo utilizan prácticamente a diario en todas las áreas, pero algunas de las recomendaciones que les damos es el cambio de electrodos, que tiene que ser periódico. ¿Esto por qué? Porque el material se desgasta y en ocasiones les puede generar ruido en la señal o les puede generar un daño al paciente cuando pierden la gomita, y esa gomita puede generar una quemadura. ¿Sale? Está la revisión de los cables. Hay que tratar de que si tienen se ven rotos o consideran que ya se ven quebrados o que se van a quebrar, si no los podrían reportar para pues, revisar el estado del cable, repararlo o ya sea cambiarlo. ¿Ok? Esta parte de aquí de no saturación con electrocirugías. Los que pasa en quirófano al utilizar electrocirugías o electrocauterios es que al emplear el lápiz monopolar o el bipolar puede generar una interferencia en el sensor de saturación. Entonces lo recomendable es utilizarlo de manera aparte. La atención a alarmas. Las alarmas son audiovisuales, quiere decir que va a haber una de sonido, una visible, y es importante ver los parámetros en los que están seteadas las alarmas. Tienen un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Poner a cero transductores. Los transductores de canografía o los transductores de presión invasiva, es recomendable que antes de que empiece a censar con el paciente, el monitor se ponga o el transductor se ponga a cero. ¿Esto para qué? Para que nos dé una señal más fiable. Y recomendaciones de limpieza es utilizar alcohol isopropílico al 70% para que se limpie, ya sea con una gasita o con un pañito. Esta recomendación es porque si usan cloro, o usan jabón o usan otro tipo de sustancia, por ejemplo el cloro lo puedes ir haciendo amarillento y las partes de la carcasa se puede ir desgastando con el tiempo. Y si la carcasa se desgasta con el tiempo, puede afectar en posibilidades de choques eléctricos. ¿Sale? Y si usan cloro o usan otro tipo como de detergente, le puede generar suciedad o corrosión. Hay varios tipos de monitores de signos vitales, son 6 en total. Está el monitor avanzado, perdón, el básico, el intermedio, el avanzado.
el básico para anestesia, el avanzado para anestesia y el de ambulancia. Cada uno tiene ciertos parámetros y conforme va avanzando los niveles, hay algunos parámetros que se van añadiendo. Por ejemplo, el básico tiene por lo menos SG, saturación, pletismografía y respiración. El intermedio tiene todos estos parámetros más capnografía, presión invasiva, gasto cardíaco, y el avanzado tiene todos los parámetros del intermedio y del básico, más electroencefalograma, índice bispectral, gasto cardíaco y espirometría. Estos irán cambiando dependiendo el propósito de uso que ustedes le quieran dar al monitor. Por ejemplo, si es para tenerlo intercambiando entre las habitaciones, tal vez uno de básico les sea suficiente y esté bien. Y ya un monitor de signos vitales avanzados o intermedio pueda tener más utilidad en terapia intensiva. ¿Sale? Están los monitores de transporte, que serían los que se utilizan en ambulancia. Como pueden ver acá en tamaño de pulgadas, la recomendación es que sea mínimo de 5.8 pulgadas. ¿Esto por qué? Para el traslado, para que el traslado sea más fácil, y al ser más chico, pues pesa menos. Y como les comenté, el de anestesia básico y el de anestesia avanzado. Aquí se agregan unos importantes que son gases anestésicos y respiratorios, espirometría, la curva MAC, y en el avanzado se agregan despliegue de curva de gases, índice bispectral, análisis sanguíneo, electroencefalografía. Entonces, dependiendo el interés o el uso que le vayan a dar, van a cambiar de tipo de monitor de signos vitales. Aprovechando que tenemos aquí un monitor, este monitor es un monitor básico, vamos a aprovechar para hacer pues una demostración de qué es el monitor. Al ser un monitor básico de traslado, cuenta con su carrito, regularmente cuentan con una canasta para colocar ya sean sus cables, sus electrodos, sus conectores, cuenta con un cable de alimentación. Regularmente los cables de alimentación se conectan en la parte de atrás, y este iría a alimentación. Hay otros, los conectores de los cables regularmente vienen acá, del lado izquierdo o del lado derecho. Hay que notar que todos los cables regularmente por facilidad vienen identificados con un color y con una forma de conector. Por ejemplo, el de temperatura es amarillo, el de saturación es azul, el de SG es verde y el de presión invasiva es rojo. ¿Ok? Regularmente todos los conectores son diferentes, tienen diferentes tipos de pines y diferentes tipos de color. Entonces, si intentan conectar un cable donde no es, pues no van a poder, se va a atorar. Entonces, estos serían los básicos, serían temperatura, saturación, SG y presión invasiva. En la parte de enfrente estar siempre una pantalla. Esta pantalla puede ser ya sea touch o manejarse con la perilla, y los botones de encendido regularmente o vienen aquí en la parte superior, en la parte inferior izquierda o en el lateral. En este caso sería en el lateral. En cuestión de alimentación o de energía, regularmente vienen tres parámetros. Un parámetro que indica si el equipo está encendido, un segundo parámetro que indica si la batería está funcionando o se está cargando, y un tercer parámetro que indica si está conectado a la toma de corriente. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá,
Este sería el que está encendido, este si está conectado y este si la batería está funcionando o no. Vienen regularmente botones ya sea en la parte inferior o en la parte lateral derecha, que son uno para activar alarmas, para silenciar alarmas, para la presión o para activar la bomba para la presión no invasiva. Hay algunos monitores que manejan uno que es para congelar la pantalla o congelar los parámetros que se están mostrando, que regularmente es este, o dice la palabra freeze, ¿sale? Por si en algún momento ven que no está sensando y que la pantalla se crashó o se ve parada, eso significa que se puso en congelado la pantalla. Entonces intenten primero en ver que no esté congelada para que se sigan mostrando los parámetros. Y regularmente viene un botón para acceder al inicio o para regresar, para acceder al menú, perdón, o para regresar al inicio, que sería este último de acá. Por ejemplo, si lo presionamos, abre el menú principal. ¿Vale? Por ejemplo, este que está censando detiene todos los parámetros. Incluso hay algunos que les da la opción de congelar ciertas ondas o no. Hay otros que les da la opción de pausarlo por cierto tiempo. O se pausan por cierto tiempo, que son como 2 minutos. Y está el de saturación. Para el de saturación ocuparía dos voluntarias que vengan aquí. Una para colocarle el brazalete a la otra. No sé, las que gusten. Regularmente estos son largos. Son por lo menos 2 metros. Es importante mencionarles que si activan la presión no invasiva y no les marca, esto puede significar que aquí les diga manguito suelto o cable desconectado. Puede ser que este no haya entrado bien o que una de estas conexiones, ya sea esta o esta, esté mal conectada y les esté generando una fuga. ¿Sale? ¿Sale? Ahorita lo presionamos aquí para que inicie. En lo que lo toma, les menciono, hay diferentes tipos de brazaletes. Regularmente para los adultos, si no me equivoco, son como 5 medidas. Hay específico para neonatos, hay específico para pediátricos y hay específicos para bariátricos. Entonces, la recomendación y cosas en las que se tienen que fijar es que si tienen un paciente adulto, como es el caso, que aquí el paciente esté configurado como adulto. Si tienen un paciente pediátrico o neonato, que aquí esté configurado como neonato. ¿Esto por qué? Porque dependiendo el tipo de paciente, el equipo o la bomba de presión no invasiva va a enviar cierta presión para que el brazalete funcione. ¿Ok? Regularmente tienen una configuración para que la presión invasiva se pueda estar tomando de manera automática, ya sea cada 2 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 1 hora. Eso dependerá del monitor. Por ejemplo, acá si nos vamos a presión invasiva, este, por ejemplo, si se van a configurar secuencia, aquí la secuencia dice que 1 hora durante un intervalo de 5 minutos. ¿Ok? Para configurar cualquier parámetro, cualquier intervalo de alarma, nada más se desplazan con la perilla en el parámetro que ustedes deseen cambiar o lo pueden tocar. Por ejemplo, si desean configurar el de saturación, le presionan aquí. Igual los cables de saturación regularmente
como mínimo son 2 metros de largo. Por ejemplo, si desean configurar los datos o las alarmas de saturación, presionan acá saturación, luego ajuste de alarma y en ajustes de alarma, por ejemplo, aquí le pueden setear para que sean los límites automáticos o los pueden cambiar. Por ejemplo, si le presionan aquí, por ejemplo, si desean cambiarlo de la frecuencia, presionan frecuencia y con la perilla seleccionan alto, que sería el límite superior, y bajo, que sería el límite inferior. Entonces, si en alto quieren que sea 85, vamos a poner 85, y el bajo 70, bueno, vamos a cambiar el de saturación. Ahorita está censando 97, entonces si ponemos como 96 el máximo, bueno, 95 el máximo y 93 el mínimo, ahí van a notar que ya empieza a sonar la alarma. Entonces, es una alarma audible, una alarma visual, que sería este foquito de acá, y un indicador de qué está pasando. Por ejemplo, ahorita que se desconectó, les indica que se desconectó, y ahorita que empieza a censar, si estás sobre el parámetro, va a censar como saturación demasiado alta o saturación demasiado bajo. ¿Sale? Igual en la parte de acá vienen ajustes de alarma y aquí pueden ajustar todas las alarmas que ustedes quieran. ¿Sale? Y dependiendo qué parámetros ustedes quieran ver aquí, también los pueden cambiar. Por ejemplo, si en este se van a revisar, regularmente viene un botoncito que viene como una pantallita con gráficos. Se van a ese y ahí pueden cambiar la configuración de lo que se presenta aquí. En este está mostrando los datos estándar, pero si quieren cambiar a solamente SG, acá les estaría cambiando. Por ejemplo, SG, o si desean personalizar sus parámetros, abajo les aparece dos grupos de personalización. Se van acá a definir grupo, seleccionan los parámetros que ustedes quieren que se despliegue, le dan OK y le dan en seleccionar el parámetro. ¿Sale? Aquí se los voy a dejar en estándar para que no haya problema. Eso dependerá la configuración que quieran. Mínimo, sí, mínimo tienen que tener 3. Por ejemplo, aquí está la derivación 1 y la derivación 2. Si quieren ver la 2 y la 3, pueden cambiar la 1. Y acá en SG2 le pueden cambiar 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF y B, ¿sale? Entonces, si quieren cambiar por la 2 y la 3, aquí les va a aparecer 2 y 3. ¿Ok? Si quieren cambiar que aparezcan puro SG, se van acá en revisar, se van a SG y se van.
En tendencias tabulares también le cambian a SG. Y ya les estará apareciendo nada más puro SG. Pero regularmente les aparecen nada más los básicos. ¿Ok? Pero en este caso nada más podrían poner dos señales de SG al mismo tiempo. Ya dependiendo de la configuración y el monitor, pueden poner tres o pueden poner más. ¿Ok? Para el SG vamos a conectar un simulador de señales. Y para observar el SG mínimo deben de conectar tres latiguillos que serían LA, LL y RA. En este caso vamos a utilizar 5 y esto va a ir cambiando dependiendo lo que ustedes deseen monitorear. ¿Sale? Por ejemplo, ahí ya empezó a muestrear. Aquí le indiqué que fueran 60 latidos por minuto. Igual si lo cambiamos a 120. Como el límite superior está en 85, ahorita debería alarmar. Aquí les parece frecuencia demasiado alta, les aparece ya el indicador y este va a empezar a parpadear. Hay en algunos monitores que luego este parámetro se pone en color rojo o parpadea en rojo, ¿sale? Y el límite inferior le pusimos 70. Entonces, si lo cambiamos a 60, ahorita debería decir frecuencia cardíaca demasiado baja. ¿Ok? Sí, ya aparece el mensaje acá de frecuencia demasiado baja. ¿Sí? Ya sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, pregunta.